El frío en la articulación de la rodilla de don Julián no era solo producto del invierno que se colaba por las rendijas de la vieja cabaña, era el frío del abandono, ese que cala más hondo que cualquier ventisca. A sus 80 años, sus manos, nudosas como raíces de olivo, temblaban ligeramente mientras intentaba encender el último resto de una vela. A su lado, sentada en una silla de mimbre que crujía con cada suspiro, estaba Elena. Su esposa durante 5 décadas era ahora una sombra frágil de la mujer vigorosa que alguna vez fue, con la mirada perdida en algún punto difuso de la pared descascarada. Habían pasado 3 años desde la última vez que escucharon la voz de su hijo mayor, Mateo, y casi 5 desde que Sofía, la pequeña, les envió una postal apresurada desde la capital diciendo que las cosas estaban difíciles. El silencio de sus hijos era un muro de hormigón que los rodeaba, más sólido que las paredes de madera podrida de su vivienda en las afueras del pueblo. Los ahorros se habían evaporado en medicinas y deudas de suministros básicos, y ahora, ante la amenaza de un desahucio inminente por la construcción de una nueva autopista, se encontraban literalmente en la calle. «Julián, tengo hambre», susurró Elena, con una voz que parecía el roce de 2 papeles secos. Julián apretó los labios. Solo quedaba un trozo de pan duro y un poco de té. Él no comería hoy. Le alcanzó el alimento a su esposa con una sonrisa triste, ocultando el rugido de su propio estómago. La situación era insostenible. El alcalde les había dado 3 días para desalojar el terreno que, según los mapas oficiales, ya no les pertenecía. Sin dinero, sin familia y con la dignidad herida, su única opción era buscar refugio en la zona de las sombras. Un barranco olvidado tras la colina donde los ancianos sin recursos solían refugiarse en cuevas o chabolas de cartón. Esa tarde, con sus pocas pertenencias atadas en 2 fardos de tela, la pareja comenzó el lento ascenso por la colina. El viento soplaba con una violencia inusual, como si la naturaleza misma quisiera borrarlos del mapa. Al llegar a la cima, el terreno cedió bajo el peso de Julián. No fue una caída estrepitosa, sino un hundimiento lento, un crujido de tierra y raíces que se desmoronaban. «Julián», gritó Elena, recuperando por un segundo la lucidez del miedo. Él no respondió de inmediato. Había caído en un hueco de unos 2 metros de profundidad. Al sacudirse el polvo de los ojos, no vio tierra ni rocas. Vio metal. Vio una estructura geométrica perfecta, cubierta de óxido pero extrañamente sólida. Lo que parecía un montículo de tierra era, en realidad, el techo de algo mucho más grande. Intrigado, y con el corazón latiéndole con una fuerza que creía perdida, Julián comenzó a apartar la maleza y los escombros con sus manos desnudas. Elena, desde arriba, observaba cómo su marido descubría lo que parecía ser una chimenea de bronce y, más allá, una puerta de madera de roble, milagrosamente conservada bajo la presión del suelo. No era una cueva, ni un refugio de emergencia. Era una casa. Una casa entera, enterrada por el tiempo o por un cataclismo olvidado, que los esperaba bajo la superficie. «Elena, baja despacio», dijo Julián, su voz temblando por una mezcla de asombro y esperanza. «No estamos en el barranco. Creo que hemos encontrado un palacio bajo la tierra». Al forzar la entrada, el aire que salió de la estructura no olía a humedad ni a encierro, sino a sándalo y a libros viejos. Al entrar, Julián encendió un cerillo. La luz reveló muebles de terciopelo, estanterías repletas de tomos dorados y, lo más increíble de todo, una mesa servida con vajilla de plata, como si los dueños acabaran de levantarse hace apenas un minuto. El contraste entre su miseria y la opulencia subterránea era tan violento que Julián sintió mareos. Pero no era solo lujo lo que había allí, había una energía, un calor que no provenía de ninguna estufa. Todo estaba a punto de cambiar, no solo su situación económica, sino su propia percepción de lo que el mundo les debía. El interior de la casa desafiaba toda lógica arquitectónica. Mientras Julián ayudaba a Elena a descender por la pendiente de tierra hasta el umbral de madera, el silencio del exterior,
el viento aullador y el frío cortante, fue reemplazado por un vacío absoluto. Una calma que parecía pesar sobre los hombros. Al cerrar la pesada puerta de roble tras ellos, el mundo de arriba desapareció. Ya no eran dos ancianos desahuciados, eran intrusos en un santuario detenido en el tiempo. La estancia principal era un salón de techos abovedados donde las vigas de madera oscura sostenían el peso de la montaña. Julián, con la mano temblorosa, tomó un candelabro de bronce que descansaba sobre una mesa lateral. Al acercar el cerillo, la mecha prendió con una llama azulada y constante, revelando detalles que antes la penumbra ocultaba. El suelo estaba cubierto por alfombras persas de colores tan vibrantes que parecían recién tejidas, y las paredes lucían tapices que narraban historias de ciudades celestiales. Julián, esto no es real, murmuró Elena, acariciando con sus dedos agrietados el borde de una silla de seda. Debemos estar soñando. El frío nos ha hecho perder el juicio en la colina. Si es un sueño, Elena, al menos aquí no hace frío, respondió él, aunque su mente trabajaba a 1000 por hora buscando una explicación racional. ¿Cómo podía una casa estar bajo tierra y mantenerse impecable? No había polvo. No había rastro de insectos ni el olor rancio de la descomposición. Se acercaron a la mesa principal que Julián había divisado al entrar. Los platos de porcelana fina estaban dispuestos para 4 comensales. En el centro, una sopera de plata emitía un leve vaho. Julián, incrédulo, levantó la tapa. El aroma a especias, carne asada y vino tinto inundó sus sentidos, provocándole un mareo de pura necesidad física. Está caliente, dijo en un susurro cargado de temor. Alguien acaba de cocinar esto. El miedo, ese instinto primario de supervivencia, instó a Julián a buscar al dueño de casa. Recorrió el salón llamando a voces, pero solo el eco de su propia fragilidad le devolvió el saludo. Exploraron el resto de la planta, una cocina con utensilios de cobre relucientes, una despensa llena de sacos de grano, botellas de aceite de oliva y tarros de miel que brillaban como oro líquido bajo la luz de las velas. En el fondo del pasillo, encontraron un dormitorio principal con una cama de doseles y mantas de lana pesada que prometían el calor que sus huesos ya no recordaban. El hambre terminó venciendo a la prudencia. Se sentaron a la mesa y comieron con una desesperación silenciosa, saboreando cada bocado de una comida que sabía a gloria y a hogar. Era la primera vez en años que no tenían que racionar las migajas. Mientras comían, Julián notó algo extraño en la esquina del comedor, un reloj de arena gigante, de casi 1 metro de altura, cuya arena no era de color ocre, sino de un azul eléctrico centelleante. Lo más inquietante era que la arena no caía hacia abajo, sino que los granos ascendían lentamente, desafiando la gravedad. Al terminar de comer, Elena recuperó un color en las mejillas que Julián no veía desde su juventud. Sus ojos, antes nublados por las cataratas y el cansancio, parecían brillar con una nueva intensidad. Me siento fuerte, Julián, dijo ella, levantándose de la silla sin la ayuda de su bastón. Siento como si la pesadez de los años se estuviera quedando fuera, en la tierra. Julián asintió. Él también sentía un hormigueo en las piernas, una vitalidad olvidada que recorría sus venas. Sin embargo, su instinto de protección seguía alerta. Comenzó a inspeccionar las paredes en busca de una salida alternativa o una señal de quiénes eran los habitantes de aquel lugar. Fue entonces cuando encontró, sobre una chimenea apagada, un retrato al óleo. En él, se veía a una pareja joven y radiante, vestida con ropas de otra época, sosteniendo un niño en brazos. Al acercarse con la vela, Julián soltó un grito ahogado. El hombre del retrato tenía la misma cicatriz en forma de media luna que Julián lucía en su sien izquierda, recuerdo de un accidente de infancia. Y la mujer tenía el mismo lunar pequeño sobre el labio que Elena. No puede ser, jadeó Julián, retrocediendo hasta chocar con el reloj de arena azul. Esta casa no es de extraños. Elena, esta casa, de alguna forma imposible, es nuestra. O lo fue.
O lo será. Justo en ese momento, un ruido sordo vibró bajo sus pies. No era un terremoto, sino el sonido de un mecanismo hidráulico activándose. Una de las estanterías de libros comenzó a desplazarse lateralmente, revelando una escalera de caracol que descendía aún más profundo en las entrañas de la tierra, desde donde emanaba una luz dorada y el sonido de agua corriendo. La estantería terminó de deslizarse con un chasquido metálico, dejando al descubierto la entrada a la escalera de caracol. El aire que subía desde abajo era distinto, más denso, cargado de una humedad dulce, como el aroma del bosque después de la lluvia. Julián, movido por una curiosidad que sobrepasaba su miedo, tomó el candelabro y comenzó el descenso. Elena, cuya agilidad seguía aumentando por momentos, lo seguía de cerca, habiendo abandonado su bastón en el comedor como quien deja atrás una cadena. Bajaron lo que parecieron ser 3 pisos de profundidad. Al llegar al final de los escalones de piedra, se encontraron en una caverna natural inmensa que había sido integrada a la estructura de la casa. El techo de la gruta estaba cubierto de cristales que brillaban con una luminiscencia propia, bañándolo todo en un tono ámbar. En el centro, un riachuelo de agua cristalina brotaba de una grieta en la roca y caía en una poza de piedra pulida antes de desaparecer por un sumidero natural. «Mira el agua, Julián», susurró Elena, señalando el fondo de la poza. En el fondo no había arena, sino monedas de oro, joyas antiguas y relojes de bolsillo que parecían palpitar con un ritmo propio. Pero lo más sorprendente no eran las riquezas, sino el efecto del agua. Donde las salpicaduras tocaban las rocas secas, pequeñas flores blancas brotaban y morían en cuestión de segundos, completando un ciclo de vida eterno en un parpadeo. Julián se acercó y sumergió sus manos en el manantial. El contacto fue como una descarga eléctrica que le recorrió la espina dorsal. Sus manos, antes nudosas y manchadas por la edad, comenzaron a transformarse ante sus ojos. Las manchas de la vejez se desvanecieron, la piel se tensó y los dolores crónicos que lo habían atormentado durante décadas se disolvieron como sal en el agua. «Elena, bebe», exclamó Julián, con una voz que recuperaba su barítono profundo y firme. «Bebe de este agua». Ella se arrodilló y bebió con avidez. Al incorporarse, la transformación fue total. Su cabello canoso y ralo se tornó de un castaño cobrizo y espeso, las arrugas de su rostro, labradas por años de angustia por sus hijos, desaparecieron, dejando una piel tersa y luminosa. Ya no eran 2 ancianos pobres esperando la muerte, eran 2 personas en la plenitud de su vida, atrapadas en un refugio que parecía existir fuera de las leyes del tiempo humano. Sin embargo, la maravilla fue interrumpida por un sonido discordante. En una de las paredes de la caverna, una serie de pantallas de cristal, que parecían espejos pero funcionaban como ventanas, comenzaron a mostrar imágenes del mundo exterior, el mundo de arriba. Julián y Elena se acercaron a las pantallas. Vieron su antigua cabaña siendo demolida por una excavadora. Vieron al alcalde del pueblo estrechando la mano de un empresario. Pero lo que más les dolió fue la última pantalla. En ella aparecieron sus hijos, Mateo y Sofía. Estaban en una oficina elegante, discutiendo con un abogado. Si no aparecen en un mes, los declararemos desaparecidos y podremos reclamar el seguro de vida y el terreno de la colina, decía Mateo en el video, con una frialdad que heló la sangre de sus padres. Es lo mínimo que nos deben después de habernos hecho la vida tan difícil con su pobreza. El dolor de la traición fue más fuerte que la magia del manantial. Elena se cubrió la boca para no gritar. Sus propios hijos, a los que habían alimentado privándose ellos mismos de lo básico, estaban celebrando su desaparición. No nos buscan porque nos quieran, dijo Julián, con una rabia fría creciendo en su pecho. Buscan lo que creen que pueden sacar de nuestros cadáveres. En ese momento, la casa pareció reaccionar a la emoción de Julián. El reloj de arena azul que habían visto arriba comenzó a sonar con un repique metálico, y una voz profunda, que parecía emanar de las mismas paredes de la casa, resonó en la caverna. El tiempo es un regalo para quienes saben honrar el pasado.
La casa ha elegido a sus guardianes. El tesoro bajo la tierra no es solo oro, es justicia. ¿Están dispuestos a reclamarla? Julián miró a Elena. Ya no eran las víctimas de una sociedad que los consideraba desechables. Ahora tenían el poder, la juventud y un secreto que el mundo exterior no podría comprender jamás. Estamos dispuestos, respondió Julián con firmeza, mientras las monedas de oro en el fondo del manantial comenzaban a elevarse, flotando en el aire hacia ellos. La casa parecía alimentarse de su voluntad. A medida que aceptaban su rol como guardianes, las estancias se iluminaban con mayor intensidad y nuevos pasadizos se abrían ante ellos. Julián descubrió una biblioteca donde los libros no contenían solo literatura, sino registros detallados de cada propiedad, cada deuda y cada movimiento financiero de la región. Era como si la casa estuviera conectada a los nervios mismos del pueblo que los había expulsado. No podemos simplemente volver y decir que somos nosotros, Elena, advirtió Julián, mientras revisaba unos documentos que habían aparecido mágicamente sobre un escritorio de caoba. Para el mundo, Julián y Elena son dos viejos que probablemente murieron de frío en el barranco. Si aparecemos así, jóvenes y radiantes, nos tratarán de impostores o, peor aún, de monstruos. Elena, que ahora lucía un vestido de seda esmeralda encontrado en los armarios de la planta superior, asintió con gravedad. Su belleza recuperada tenía algo de felino, de una elegancia peligrosa. Nuestros hijos no merecen nuestro perdón, pero tampoco merecen nuestro odio eterno. El odio consume, Julián. Lo que necesitan es una lección sobre el valor de lo que despreciaron, dijo ella, mientras sus dedos jugaban con un collar de diamantes que emitía un brillo hipnótico. La casa nos ha dado riqueza. Usemos esa riqueza para comprar lo que ellos más aman, su estatus. El plan comenzó a forjarse esa misma noche. Gracias a la tecnología arcana de la casa, Julián logró acceder a un sistema de comunicación que proyectaba una identidad digital impecable. Se presentaron ante el pueblo no como los ancianos desaparecidos, sino como los representantes de una misteriosa corporación extranjera interesada en adquirir los terrenos de la colina y financiar el proyecto de la autopista que, irónicamente, los había dejado en la calle. Se hicieron llamar los inversores de la sombra. Durante las 2 semanas siguientes, Julián y Elena se prepararon. La casa les proporcionó no solo ropa y joyas, sino también una educación acelerada sobre finanzas modernas y leyes. Sin embargo, lo más impresionante fue el descubrimiento del archivo de las verdades. Era una sala pequeña, sin ventanas, donde un proyector de luz mostraba los pecados ocultos de los habitantes del pueblo. Allí vieron a Mateo, su hijo, malgastando el poco dinero que les quedaba en apuestas clandestinas, y a Sofía mintiendo a su esposo sobre una supuesta herencia que nunca llegó. Creen que el mundo es suyo porque son jóvenes y nosotros éramos una carga, susurró Julián, viendo la imagen de Mateo riendo en un bar mientras brindaba por su libertad. No saben que el suelo que pisan es nuestro. Llegó el día de la primera reunión oficial en la alcaldía. Julián y Elena salieron de la casa a través de un túnel que desembocaba en un antiguo mausoleo en el cementerio del pueblo, asegurándose de no ser vistos. Un coche de lujo negro, que la casa había gestionado a través de una red de contactos que Julián apenas empezaba a comprender, los esperaba en la entrada del pueblo. Cuando entraron en la oficina del alcalde, el silencio fue sepulcral. Julián vestía un traje hecho a medida que ocultaba su nueva potencia física, y Elena caminaba con una gracia que cortaba la respiración. Mateo y Sofía estaban allí, invitados como propietarios colindantes para firmar la cesión de los derechos de sus padres desaparecidos. Sus hijos los miraron a los ojos, pero no los reconocieron. Vieron a 2 magnates poderosos, envueltos en un aura de autoridad absoluta. «Buenos días», dijo Julián, y su voz, profunda y resonante, hizo que Mateo se estremeciera sin saber por qué. «Estamos aquí para comprar la colina. Toda ella. Incluyendo los derechos de las personas que ustedes dicen representar». Mateo,
Con una sonrisa codiciosa que le produjo náuseas a Julián, se adelantó extendiendo la mano. «Es un placer, señor», me dijo su nombre. «Mis padres ya no están, así que yo soy el único responsable de esos terrenos. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo muy beneficioso para todos». Julián ignoró la mano extendida de su hijo y se sentó en la cabecera de la mesa, con Elena a su lado. El juego había comenzado. Iban a recuperar su vida, pero de una forma que sus hijos jamás olvidarían. Antes de proceder con la firma, comenzó Julián, cuya voz ahora tenía un matiz de mando que hacía que el alcalde se enderezara en su silla. Mi socia y yo tenemos por norma realizar una auditoría de integridad moral de los terrenos. No compramos tierra manchada por deudas emocionales o legales. Mateo soltó una risa nerviosa, ajustándose el cuello de una camisa que claramente no podía permitirse. Señor, le aseguro que todo está en orden. Mis padres, bueno, ellos eran gente humilde que no entendía de negocios. Simplemente se marcharon, nos dejaron la carga de sus asuntos y decidimos que lo mejor era limpiar su nombre vendiendo estas tierras para el progreso del pueblo. Elena, que hasta ese momento había permanecido en un silencio gélido, clavó su mirada en Sofía. Su hija, siempre tan preocupada por las apariencias, vestía un abrigo de imitación de piel y jugueteaba con un bolso de marca. ¿Se marcharon?, preguntó Elena con una suavidad que escondía una navaja. ¿Sin decir adiós? ¿Sin una nota? ¡Qué descuidados! Una madre no olvida a sus hijos así como así, a menos que el dolor de su presencia sea más pesado que el de su ausencia. Sofía palideció ligeramente, sintiendo una extraña familiaridad en la cadencia de esa voz, pero la ambición rápidamente sofocó cualquier rastro de sospecha. Eran viejos, señora. Ya sabe cómo es. Se vuelven confusos. Lo más probable es que estén en algún asilo o que hayan decidido terminar sus días lejos de aquí para no molestarnos, respondió Sofía con una indiferencia que le desgarró el alma a Elena. Julián golpeó la mesa con el dedo índice. Bien. Hablemos de números. Estamos dispuestos a pagar el triple del valor de mercado por la colina, pero con una condición innegociable. El pago no se realizará en efectivo de inmediato. Se depositará en una cuenta de fideicomiso que se liberará solo cuando demuestren, mediante una búsqueda exhaustiva, que ocurrió realmente con Julián y Elena. Si no hay cuerpos, o si no hay pruebas de su paradero en 30 días, el dinero volverá a nuestra corporación y ustedes perderán los derechos de propiedad por negligencia. El rostro de Mateo se transformó. El pánico empezó a asomar por debajo de su arrogancia. Necesitaba el dinero ahora, sus deudas de juego no esperarían 30 días. «Eso es ridículo», exclamó Mateo. «No pueden imponer tales condiciones. El alcalde ya ha dado el visto bueno». «El alcalde», intervino Julián, mirando al hombre que sudaba profusamente al otro lado del escritorio, «sabe perfectamente que mi corporación acaba de comprar la deuda pública de este municipio esta misma mañana. Si él no acepta mis términos, el pueblo entrará en quiebra técnica antes del atardecer». El alcalde asintió débilmente, evitando mirar a los hermanos. Estaba atrapado entre la espada y la pared. Los días siguientes fueron un descenso a los infiernos para Mateo y Sofía. Obligados por la cláusula del contrato, tuvieron que contratar equipos de búsqueda y recorrer el barranco, las cuevas y los rincones más miserables del pueblo. Julián y Elena observaban todo desde las pantallas de la casa enterrada, disfrutando de una justicia poética. Sus hijos estaban gastando sus últimos ahorros buscando a las personas que tenían frente a ellos. Pero a quienes no quisieron ver cuando estaban llenos de arrugas y miseria. Sin embargo, la casa empezó a exigir algo más. Una noche, mientras Julián recorría la biblioteca, descubrió que el archivo de las verdades había abierto un nuevo compartimento. En él, no había videos de sus hijos, sino de sus propios ancestros. Descubrió que la casa no era un accidente, sino una herencia maldita y bendita a la vez, un refugio construido por su tatarabuelo,
quien también había sido traicionado por su propia sangre. La voz de la casa volvió a resonar, más vibrante que nunca. La justicia no es solo verlo sufrir. La justicia es decidir qué hacer con el poder que ahora ostentan. ¿Son ustedes mejores que ellos, o el agua del manantial también ha congelado sus corazones? Julián se miró en un espejo de plata. Su rostro era joven, fuerte y hermoso, pero sus ojos reflejaban una oscuridad que empezaba a asustarlo. ¿Estaba buscando justicia, o simplemente estaba disfrutando de la crueldad? Esa misma tarde, un equipo de búsqueda encontró algo en la colina, el bastón de Elena, abandonado cerca de la entrada oculta de la casa. Mateo, desesperado y fuera de sí, comenzó a cavar en el lugar exacto donde sus padres se habían hundido semanas atrás. «Aquí hay algo», gritó Mateo. «Si encontramos aunque sea un hueso, el dinero será nuestro». Desde la seguridad de su salón subterráneo, Elena tomó la mano de Julián. «Es hora», dijo ella. «Es hora de mostrarles lo que realmente hay bajo la tierra». «Lo tengo. He golpeado madera», bramó Mateo. Varios hombres del equipo de búsqueda se acercaron con picos. No era un ataúd, como esperaban, sino la parte superior de la puerta de roble que Julián y Elena habían cruzado semanas atrás. Con un esfuerzo coordinado, palanquearon la estructura hasta que la tierra cedió, revelando un túnel que exhalaba un aire extrañamente cálido y perfumado. En ese preciso instante, el coche negro de lujo se detuvo al pie de la colina. Julián y Elena bajaron con la parsimonia de quienes son dueños del tiempo. Al verlos llegar, Mateo dejó la pala y se limpió el barro con la manga, forzando una sonrisa de triunfo. «Señores, lo encontramos. Una estructura oculta. Mis padres deben haber caído aquí. Si están ahí dentro, muertos o vivos, el contrato dice que el dinero es nuestro», dijo Mateo, con una codicia que ya ni siquiera intentaba ocultar. Julián se acercó al borde de la excavación. Miró hacia la oscuridad del túnel y luego fijó sus ojos en su hijo. «Dime, Mateo», dijo Julián con una voz que vibraba como el trueno, «si encontraras a tu padre ahí abajo, herido pero vivo, ¿qué sería lo primero que harías? ¿Llamar a una ambulancia o preguntar por el código de su cuenta bancaria?» Mateo se quedó petrificado. La pregunta era demasiado directa, demasiado personal. Yo le daría las gracias a Dios por encontrarlo», por supuesto, mintió, aunque sus ojos buscaban desesperadamente el maletín que imaginaba en manos de Julián. «Mientes», sentenció Elena, dando un paso adelante. Se quitó las gafas de sol, permitiendo que Sofía viera sus ojos con total claridad bajo la luz cruda del atardecer. «Mientes como mentiste cuando dijiste que no tenías dinero para las medicinas de tu madre mientras comprabas acciones en la capital». Sofía retrocedió, tropezando con un montón de tierra. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con la voz quebrada. «¿Cómo saben eso?». Julián no respondió con palabras. Hizo una señal y, de repente, la casa enterrada pareció despertar. Unas luces potentes surgieron del interior del túnel, iluminando la colina como si fuera pleno día. El mecanismo de la casa comenzó a emitir un zumbido rítmico, y la voz de la casa, esa entidad ancestral que los había acogido, resonó a través de los altavoces ocultos en la estructura. Pero esta vez todos pudieron oírla. Los hijos que entierran a sus padres en vida, terminan cavando su propia tumba moral. Ante el asombro de los trabajadores y el terror de los hermanos, Julián y Elena comenzaron a caminar hacia el interior del túnel. Pero a cada paso que daban, la magia del manantial parecía invertirse o mostrar su otra cara. Sus rostros jóvenes empezaron a fluctuar, por momentos se veían como los ancianos decrépitos que habían sido expulsados, y al siguiente como los magnates implacables. «Papá», gritó Sofía, cayendo de rodillas al reconocer por fin la silueta de su padre en uno de esos destellos de vejez. «¿Qué es esto? ¿Qué clase de brujería han hecho?». Julián se detuvo en el umbral de la puerta subterránea.
Se giró, y esta vez su rostro era una mezcla perfecta de su juventud recuperada y la mirada cansada de quien ha vivido 80 años de desengaños. No es brujería, Sofía. Es la herencia que ustedes despreciaron, dijo Julián. Esta casa siempre fue nuestra familia, un refugio para los que aman de verdad. Ustedes buscaban oro en la tierra, pero solo encontraron el espejo de su propia miseria. Denos el dinero. Rugió Mateo, perdiendo la cordura. Se lanzó hacia su padre con la pala en alto, cegado por la rabia de verse descubierto. Si esa casa es vuestra, el dinero también nos pertenece. Pero antes de que pudiera tocar a Julián, el suelo bajo los pies de Mateo y Sofía se volvió líquido. La tierra, que durante años había sido testigo silencioso de su negligencia, comenzó a succionarlos hacia un nivel inferior, no hacia el lujo del salón, sino hacia las cámaras del remordimiento de la casa, donde el tiempo se movía de forma diferente. No los mataremos, dijo Elena, mirando a sus hijos con una piedad infinita pero firme. Pero vivirán el tiempo suficiente en la oscuridad para entender que el valor de un padre no se mide en hectáreas, sino en el aire que les dimos cuando no tenían nada. La puerta de roble se cerró con un estruendo, sellando a los hermanos en el interior. Julián y Elena se quedaron solos en la superficie, rodeados por los trabajadores que habían huido despavoridos. Por un momento, el silencio fue absoluto. ¿Qué haremos ahora, Julián?, preguntó Elena, sintiendo cómo su piel volvía a ser definitivamente joven y firme. Julián miró hacia el horizonte, donde las luces del pueblo empezaban a encenderse. Lo que debimos hacer hace mucho tiempo, Elena. Usar este poder para que ningún otro anciano en este valle vuelva a sentir el frío del abandono. Abajo, en las profundidades de las cámaras del remordimiento, Mateo y Sofía no sufrieron daño físico, pero se enfrentaron a un tormento mucho más agudo, la claridad absoluta. La casa, actuando como un organismo consciente, proyectaba en las paredes de roca sus propios recuerdos, pero desde la perspectiva de sus padres. Vieron sus propias risas mientras ignoraban las llamadas telefónicas de auxilio, sintieron el frío que Julián sentía en los huesos mientras ellos encendían chimeneas en la ciudad. No era una prisión de piedra, era una prisión de conciencia. Estarían allí solo el tiempo necesario para que sus almas, endurecidas por el egoísmo, volvieran a ser humanas. Mientras tanto, Julián y Elena no regresaron a la sombra. Utilizando la inmensa fortuna acumulada en la casa y los documentos legales que los acreditaban como los dueños de la Corporación de la Sombra, transformaron el pueblo. En menos de un año, la colina dejó de ser un lugar de desahucio para convertirse en el refugio del roble. No era un asilo común. Julián diseñó un complejo arquitectónico que utilizaba el calor geotérmico de la casa original para mantener una temperatura primaveral eterna. Los ancianos más pobres de la región fueron invitados a vivir allí, no como pacientes, sino como maestros. Los jóvenes del pueblo recibían becas a cambio de pasar tiempo escuchando las historias de los mayores, asegurando que el hilo de la memoria no volviera a cortarse. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, Julián y Elena bajaron por última vez al manantial de la juventud. Sus rostros seguían siendo lozanos, pero sus ojos contenían la paz de quien ha cumplido su misión. La casa dice que el ciclo se ha cerrado, comentó Elena, acariciando el agua que brillaba con su habitual tono azulado. Hemos usado el regalo para sanar a otros, no solo a nosotros mismos. Es hora de que la casa vuelva a dormir, asintió Julián. Y nosotros con ella. Julián activó el último mecanismo. Las puertas de la casa subterránea se sellaron herméticamente con una aleación que ninguna excavadora moderna podría penetrar. El manantial comenzó a inundar las cámaras de tesoros, ocultándolos para siempre de la codicia humana, dejando solo el complejo exterior funcionando como un legado autosustentable. ¿Y sus hijos? Un día, aparecieron en la plaza del pueblo. No recordaban exactamente dónde habían estado, pero sus ojos ya no tenían el brillo de la arrogancia. Mateo se convirtió en un humilde carpintero que dedicaba sus fines de semana a reparar las casas de los necesitados,
y Sofía abrió una pequeña clínica de cuidados gratuitos. Nunca supieron que los dos misteriosos benefactores que a veces veían pasear por los jardines del refugio, siempre de espaldas y cogidos de la mano, eran los padres que alguna vez intentaron enterrar en el olvido. La leyenda de la casa enterrada pasó a formar parte del folclore local. Se decía que, en las noches de invierno, si uno ponía el oído contra la tierra de la colina, aún se podía escuchar el eco de una risa joven y el sonido de un reloj de arena que, en lugar de contar los segundos hacia la muerte, los contaba hacia una vida eterna de justicia y amor. Julián y Elena finalmente descansaron, no bajo la tierra como cadáveres, sino dentro de ella como el corazón mismo de una montaña que aprendió a perdonar. La pobreza de sus días finales se convirtió en la riqueza infinita de su memoria, y el mundo, aunque no lo supiera, era un lugar un poco más cálido gracias a los ancianos que hallaron un palacio donde otros solo veían escombros. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.